Muy bien, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Alguno de ustedes, por favor? Sí, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Entonces vamos a continuar pues con clases del curso de diagnóstico por imágenes. No se olviden que esta clase ya corresponde a la cuarta unidad, pero igual ustedes tienen que participar, como siempre les he aconsejado, por mucho que le va a ser de mucha, de mucha utilidad. Más, más que se trata de un capítulo muy interesante, ¿no? Siempre particularmente para mí ha sido un reto evaluar por una patología del sistema nervioso central por su complejidad y vamos a ver, ustedes me van a dar la razón, cuando desarrollemos no solamente la anatomía, sino también la utilidad que tiene para evaluar las patologías. Entonces, en primer lugar, vamos a revisar la anatomía, que para empezar, no se olviden que las dos técnicas pues, más importantes para la valoración de la mayoría de patologías, en primer orden, en este caso es la resonancia magnética y luego la tomografía computada. Miren, siempre estas dos técnicas las hemos ido viendo con bastante frecuencia a lo largo del curso. Entonces, vamos a ir viendo primero las técnicas. Si bien es cierto, la ecografía todavía tiene cierta utilidad, sobre todo en pacientes pediátricos, vamos a ir viendo, sobre todo en pacientes que tienen alguna complicación durante el parto, sobre todo, ¿no? En el caso de las hemorragias intraventriculares, donde hay mejor es su utilidad, llamada pues la ecografía transfontanelar. Aprovechamos que aún las fontanelas, en el caso de los recién nacidos, no están completamente pues estructuradas, digamos, y esa apertura de las fontanelas lo aprovechamos para por ahí realizar pues la ecografía. Pero las técnicas, como ya les acabo de mencionar, ideales para valorar el sistema nervioso central, son la resonancia magnética en primer lugar y luego la tomografía computada. Las técnicas también de medicina nuclear se han ido posicionando, ¿no? Nos aportan, como ya en varias oportunidades les he comentado, para evaluar pues la eh, funcionabilidad, ¿no? En el caso del sistema nervioso central, en patología, como vamos a ir viendo, isquémica, donde tiene su mejor utilidad, igualmente patología tumoral. Y también el intervencionismo, no olvidarse pues, que juega un rol muy importante, no solamente para el diagnóstico, por no decir es en algunas patologías, sobre todo caso de patología vascular, aneurismas, malformaciones arteriovenosas, sigue siendo la técnica pues invasiva, no olvidarse siempre, le voy a denominar la no invasiva, invasiva, la que tiene mayor pues rendimiento, pero no solamente para el diagnóstico, sino también desde el punto de vista terapéutico. Entonces, algunas de las características pues de las técnicas de imagen, sobre todo en el caso de la resonancia, por ejemplo, tiene una gran resolución, me da una evaluación pues, histológica y por el lado de las técnicas moleculares, tanto el SPEC como la PET, me da pues ya información celular, bioquímica, miren que me evalúa también de acuerdo a los diferentes retrotrasadores que utiliza la medicina nuclear, la valoración del metabolismo, la fisiología, como ustedes ven. El empleo de las técnicas informáticas, siempre está la informática pues muy ligada a las técnicas de imagen, a su desarrollo que ha tenido pues en los últimos 20 años, ¿no? Un desarrollo muy espectacular, ¿no? Y hemos visto pues en caso de la imagen digital, la sustracción digital que lo utilizamos pues en el intervencionismo, realiza reconstrucciones de tres dimensiones, ¿no? La obtención también instantánea de imágenes dinámicas, y también el uso, no olvidarse, puede de las sustancias de contraste, sobre todo en casos de patología vascular. No olvidarse desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso central básicamente está
¿no? Conformado por los hemisferios cerebrales, no olvidarse que son dos, podemos hacer una comparación cuando vamos a ver los parámetros de la evaluación sistemática, ¿no? El tronco encefálico, el cerebelo y la médula, ¿no? Diferencia, pues, el sistema nervioso periférico básicamente va a estar dado por la parte somática, por los pares craneales y los nervios espinales, y el autonómico, pues, tanto el simpático como el parasimpático. Entonces ahí tienen ustedes, para empezar, la técnica de la resonancia magnética. Y si ustedes se dan cuenta, esta imagen pues está ponderada en T1. No olvidarnos que la ponderación en T1, les he dicho las tres características más importantes de una imagen ponderada en T1 es, en primer lugar, que me da una información anatómica. Si ustedes se dan cuenta, pues miren la gran exquisitez, la gran resolución que tiene, sobre todo en los tejidos blandos. Segunda característica es que el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, miren acá la cisterna prepontina, el ventrículo lateral, ¿no? Igualmente la cisterna cuadrigeminal, ¿no? Lo vemos hipointenso, ¿no? Esa es una de las características de imagen ponderada. Y tercero, que la grasa, como ustedes miren, la grasa, por ejemplo, acá debajo de la piel, ¿no? En este caso, lo vemos pues hiperintensa. Esas tres características no se olviden. Y alguna de las estructuras, como ustedes ven ahí, lo vamos a siempre dividir en la región supratentorial. Acá justamente el número 2 viene a ser la tienda del cerebelo, o sea, la región tentorial. Por acá, si ustedes recuerdan, recurre también el seno transverso, el seno recto, disculpen. Y sobre eso vamos a tener pues la región supratentorial. Y debajo de esto la región infratentorial, que es una de las más importantes, ¿no? El hecho de las patologías que puedan presentarse a ese nivel son de suma importancia, de una emergencia, ¿no? Y de un pronóstico malo para el paciente, ¿no? Ya sea una neoplasia, algún traumatismo, que la complicación puede mucho más seria en caso de cuando se localiza en la región supratentorial. Por eso que ustedes se dan cuenta, algunas estructuras, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, miren, acá está el tronco encefálico, ¿no? Acá está el mesencéfalo, ¿no? Acá está el bulbo raquídeo, y acá tienen ustedes el cerebelo, un hemisferio del cerebelo. Este es un corte, no se olviden, sagital. Y en la ecografía, como ya les comentaba, como tienen, es también muy valiosa, sobre todo en pacientes pediátricos, como en este caso, por ejemplo, este es un neonato, ven también en un corte sagital medial, alguna de las estructuras. Obvio, la resolución pues no es la misma que la resonancia magnética, miren la diferencia. Pero es una técnica también muy valiosa. Ya les he dicho, la ecografía pues no, su gran ventaja que no utilizamos radiación, se hace en tiempo real, y ahí tienen ustedes algunas de las estructuras. Por ejemplo, miren el cuerpo calloso, que obvio que acá lo vemos mucho mejor. Miren el pico, ¿no? El cuerpo, la rodilla, el esplenio se define mucho mejor. Pero acá, si ustedes se dan cuenta, tiene otra en términos de resolución. Se observa, pues, por ejemplo, miren, hipoecogénico, ¿no? Podemos también ver el lóbulo frontal. Ustedes se dan cuenta, miren el lóbulo parietal, lo que les ha comentado, por ejemplo, el surco secundario, el tercer ventrículo. Miren, acá se ve muy bien el tercer ventrículo. El mesencéfalo, que acá lo vemos muy bien, por ejemplo, miren, ¿no? Obvio, la protuberancia, ¿no? El pons, ¿no? La protuberancia. El cuarto ventrículo, que acá lo vemos mucho mejor, miren, tiene la forma triangular. Acá también lo vemos algo, ¿no? Y el bulbo raquídeo. Y también la cisterna mama. Por ejemplo, acá vemos, observen el vermis cerebeloso, ¿no? Ahí tienen ustedes, ¿ven? Tienen la leyenda para que ustedes también se puedan ubicar. Pero, como ya les dije, muy básico, orientado como paratopatología, sobre todo en recién nacidos. Es un corte de abuela, un corte, miren, a nivel, miren, uno de los alumnos, pues recién están ingresando, no me permiten, me distraen. Y cae, por ejemplo, en un corte coronal. Observen también por ecografía, miren las astas frontales, el tercer ventrículo, ¿no? Y acá tienen ya la cabeza del núcleo caudado, ya entonces todo lo que corresponde pues a los gangliobasales. Por ejemplo, miren acá el quinto ventrículo, o también llamado
la cavidad del septum pellucidum, ¿no? Acá está el tálamo, ¿no? Está el septum, y por acá, por ejemplo, si tiene el tronco encefálico, y también el lóbulo temporal, los lóbulos temporales, suceden por ecografía. Seguimos en caso ya de los cortes anatómicos, pues como ya le dije, las dos técnicas más valiosas que tiene para la evaluación del sistema nervioso central son la tomografía computada y la resonancia magnética. Sus grandes ventajas que me despliegan pues las imágenes en cortes axiales, coronales y sagitales. Por ejemplo, miren una tomografía computada, ¿no? Está con contraste, observen cómo está realzado el parénquima, hay que tener, se ve más denso, pero, por ejemplo, no hay una buena diferenciación de la sustancia gris de la sustancia blanca, por ejemplo, ¿no? Miren, si bien es cierto, por acá se ven los surcos, esta es los giros prefrontales, tanto del lado derecho, ya les dije que podemos nosotros dividir muy bien los hemisferios cerebral derecho y el izquierdo y podemos comparar. Por ejemplo, acá tienen, miren, el faz de cerebro, ¿no? Tienen, miren, y luego acá ya vemos las astas frontales anteriores, por acá están las astas posteriores, ¿no? El tálamo, ¿no? Que tienen ustedes, miren la ínsula, ¿no? Parte de acá está, se ve perfectamente mucho mejor la ínsula, ¿no? Que corresponde pues, al lóbulo frontal. En la parte más posterior, el famoso el esplenio, que es parte del cuerpo calloso. Y por ejemplo, miren esta estructura que lo ven ustedes hiperdensa, ¿no? Porque como está con contraste, viene a ser pues la vena cerebral mayor de Galeno, que lo vamos a ver más adelante. Pero en caso puede la resonancia magnética, también observen, ¿no? Ya esto cambiamos la técnica de imagen, ¿no? Esta es una fosa posterior también llamada, podemos dividir también el cerebro entre fosas, la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. La más importante es pues la fosa posterior. La fosa media lo vamos a ver cuando repasemos el sistema endocrino 1, ¿no? Que básicamente está localizada pues la glándula hipófisis. Entonces ahí tienen, miren, la fosa posterior, un corte axial, algunas de las estructuras. Acá está perfectamente, miren la protuberancia, es un corte axial también desplegada en T1, ¿no? Abajo también tienen ustedes para que puedan ubicarse. Y el número, acá por ejemplo 38, que viene a ser el cuarto ventrículo, ¿no? Igual miren el 47, los pedúnculos cerebrosos, el hemisferio cerebroso, nótese el vermis, ¿no? El número 49, que une pues, ambos hemisferios cerebrosos. Por acá tienen ustedes, miren el lóbulo temporal, ¿no? Y por lo que les comentaba, que también lo vemos en la fosa media, que corresponde, miren, acá se ve muy bien la glándula hipófisis, ahí tienen, miren, ¿no? Igual acá el quiasma óptico, ¿no? Que también se ve muy bien, ¿no? Tanto de la, esto también se le conoce como la región celar, ¿no? La región celar. Continuamos también, miren, en este corte axial, los lóbulos y las cisuras, por ejemplo, el 4 la cisura interhemisférica que divide pues, el hemisferio tanto derecho como izquierdo, miren el lóbulo, en este caso frontal, el temporal, ¿no? Esta es la ínsula, también llamada la cisura de Silvio, y vamos a ver las diferentes capas, ¿no? Las cubiertas, si ustedes se dan cuenta acá, observen, el número 6 que viene a ser el espacio epidural, que está inmediatamente después del diploe, ahí tienen, miren. Luego viene la dura madre, ¿no? Y por último, el espacio suranoideo, que como ustedes ven en este espacio, hay líquido cefalorraquídeo, miren, ¿no? Estoy ahorita justamente recorriendo el espacio suranoideo que se visualiza por hipointenso, ¿no? Completamente hipointenso. Acá también observen, miren el asta anterior, ¿no? Está el cuerpo calloso, ¿no? Acá tienen el septum pellucidum, ¿no? Igualmente, miren los ventrículos laterales. Se ven algo de las astas posteriores, pero, por ejemplo, sí puedo diferenciar, observen, miren las circunvolaciones, sí puedo diferenciar, ¿no? La sustancia gris, que se ve gris coincidentemente, y la sustancia blanca, ¿no? La sustancia blanca que ustedes ven ahí, también lo podemos diferenciar, a diferencia, como ya les comentaba,
¿no? De la tomografía tiene esa desventaja. Por ejemplo, acá miren la sustancia blanca, ya lo vimos, ¿no? Que esto viene a ser también llamada la corona radiata, tiene la forma de una corona. Tienen, miren, la rodilla del cuerpo calloso en la parte más anterior y en la parte más posterior, pues los famosos rodetes, ¿no? Ahí tienen el cuarto, la masa intermedia, el 5 ya le dije la cápsula interna, la rodilla, y el 6 la cápsula externa, y si ustedes se dan cuenta también acá tienen parte de la corona radiata arriba, igual anterior y posterior, y también la interfase, como ven ustedes, de la sustancia gris de la sustancia blanca, se define también muy bien, ustedes miren, como vuelvo a repetir, coincidentemente la sustancia gris se ve gris, ¿no? En la escala gris, no se olviden que las imágenes están desplegadas en escala grises, ya les expliqué, porque el ojo humano no puede diferenciar pues, más de 25 a 30 tonalidades, por eso que utilizamos la escala de grises. Por eso también ahí, de coincidentemente, ahora sí vemos la sustancia gris, ahí tienen bien la corteza cerebral, ¿no? Los giros, este es el giro del lóbulo temporal, la cabeza del núcleo caudado, miren, ligeramente hipointenso, ligeramente, está debajo de las astas anteriores, igual el núcleo lenticular, por acá está el globus pallidus, ¿no? Y la cápsula interna también, obvio que acá sigue el tálamo. Y este es un corte coronal. Pasamos un poco ya al otro corte que también es muy valioso. La idea es siempre visualizar los diferentes cortes, ¿no? Por ejemplo, miren, volvemos nuevamente al seno longitudinal superior. Miren, esto vamos a ver después cuando utilizamos contraste, ¿no? Se ve perfectamente el seno longitudinal. Igualmente el lóbulo frontal, ¿no? Los ventrículos laterales, ¿no? Sus astas anteriores. La cisura de cilio se ve muy bien. Miren, los lóbulos temporales acá también se ven muy bien. Miren, y acá lo que les hablaba, ¿no? La cisterna, la región celar, acá si ustedes se dan cuenta, la cisterna quiasmática, por eso que lo vemos hipointenso. Acá también eh, tiene contenido por el líquido cefalorraquídeo, por eso lo vemos hipointenso. Mira, ahí está el quiasma óptico, está el infundíbulo, este que ven ustedes, ¿se acuerdan del infundíbulo? Y arriba el quiasma óptico, por eso también la cisterna quiasmática. Seguimos con el corte coronal, algunas otras estructuras, el espacio subaracnoideo que ya les dije que lo vamos a visualizar pues hipointenso, miren está todo este espacio que lo ven ustedes negrito, miren ese hipointenso, la cisura interhemisférica, ¿no? Los ventrículos laterales, la cisura de Silvio, la ínsula, como ya les dije acá también, miren, ¿no? Los lóbulos, este sería el hipocampo, ¿no? Miren, ahí está parte del temporal, ¿se acuerdan? El hipocampo, ahí está, ¿no? El centro pues también de la memoria. Ahí está el hipocampo, ¿no? Se ve muy bien, miren acá la cisterna ambiens también, que forma parte del lóbulo temporal. Y acá ustedes miren la cisterna búlbolo protuberancial. Y todo el corte sagital, también seguimos en las imágenes ponderadas entre uno, se perfectamente, miren el lóbulo frontal, ¿no? El lóbulo parietal, ¿no? Igualmente miren el lóbulo occipital, ¿no? Acá está justamente el tentorio, ¿no? Y esta es la cisterna cuadrigeminal, como le dije, el pedúnculo, el mesencéfalo, la protuberancia, acá tienen ustedes el bulbo raquídeo y la médula espinal. Miren, justamente también vemos acá la cisterna magna, acá está la amígdala, ¿no? Que es el hemisferio cerebeloso, la cisterna prepontina, ¿no? La cisterna prepeduncular también, que es el enoma, pues el pedúnculo. Y acá también el ventrículo lateral, acá tienen, miren, el cuerpo calloso para, como ven ustedes, miren las circunvalaciones que tiene pues, el cerebro. Ahí está para un repaso de las cisternas, se me había adelantado, pero ahí tienen ustedes, miren el espacio azul, no ideo que ya les expliqué cómo se visualiza pues completamente hipointenso, el ventrículo lateral, la cisterna de la vena cerebral, también ya les dije cuadrigeminal, también tiene su otro nombre, ¿no? La cisterna quiasmática, acá en el número 4, ¿no? La cisterna interpendicular, ahí está, miren, la cisterna interpendicular que viene a ser un poquito más arriba, el número 5 porque esta es la cisterna prepontina, ¿no? Y acá la cisterna magna.
Eso es por el lado de la tomografía y la resonancia magnética, porque hemos desplegado más imágenes pues, de la resonancia magnética por la resolución, como ya le dije, y por ser pues, la técnica gold estándar para valorar el sistema nervioso central. Pero también hay las técnicas moleculares, ¿no? Una de ellas puede ser el SPECT. Con ustedes, pues, una de las ventajas que adolece esta técnica es su resolución, ¿no? No podemos diferenciar como con gran capacidad como tiene la resonancia o la tomo, por ejemplo. Pero me da, como ven ustedes, una información ya funcional de la perfusión. Por ejemplo, el SPECT me da una información de la perfusión cerebral, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes se dan cuenta en la característica. Acá en las imágenes nos desplegamos en colores, ¿no? Donde ya les he dicho, mientras más blanco es, hay mayor captación, o en este caso, por el retrotransor que utilizamos, mayor perfusión, pero donde vemos menos, como ya vimos en la sustancia blanca, porque eso es lo que estamos viendo básicamente, acá sí puedo dar muy bien la sustancia gris, ¿no? Miren, pero la sustancia blanca, claramente lo vemos pues con escasa perfusión, ¿no? Dependiendo del corte, este es un corte más superior, acá tienen ustedes, miren, para que vean dónde se ha realizado el corte. El segundo ya es un corte a nivel pues, de los ganglios basales, por ejemplo, acá lo puedo ver muy bien el tálamo, como ya vimos el núcleo caudado, igual la corteza frontal, puedo verlo mucho mejor, miren la corteza carcarina, ¿no? El lóbulo, la corteza. Pero en líneas generales, esta técnica del SPEC me proporciona una información mucho más funcional. Pero en la evolución tecnológica que ha tenido estas técnicas moleculares, una de ellas puede, por primera vez ustedes van a ver una perresonancia, ¿no? Es una de las evolución que hay, hasta técnica, lamentablemente todavía no lo tenemos en el Perú, pero ya a nivel mundial, ¿no? Se instaló por primera vez en Alemania, ¿no? 2010, es más, igualmente en Estados Unidos, ¿no? Y la FDA también ya lo ha probado su utilidad. Entonces ahí tienen, miren, en primer lugar la resonancia, esta es una técnica de MAPRAC, también conocida como, no es un T1, es una imagen de densidad protónica, ¿no? Casi como un flare con avances de, de- de imágenes pues, potenciadas, ¿no? Acá tienen ustedes, miren la técnica de la PET, que es la tomografía por emisión de positrones, también con FDG. Vemos la biodistribución del retrotransor, básicamente, vuelvo a repetir, en la corteza cerebral, y acá justamente ya vemos la personancia. Miren, una sola, esta es una de las técnicas que se hace en una misma secuencia. A diferencia, por ejemplo, este es un T2, ¿no? En spin echo, y ahí vemos, pues, el líquido cefalorraquídeo, como ya les dije, por ejemplo, estas las astas anteriores, y ya lo visualizamos hiperintenso. Miren lo que les hablaba, el líquido en el espacio subaranoideo, ¿no? También igual lo vemos hiperintenso. Y esta es una evolución también tecnológica que ha tenido la resonancia, que te cosa con una angiografía. No hay necesidad acá de utilizar sustancia de contraste, que con ustedes se le conoce por el famoso time of flight, también conocido como el tiempo de vuelo. Entonces, una de sus ventajas, que no utilizamos sustancia de contraste, utilizamos puesta tecnología para poder valorar, miren acá los vasos, ¿no? Los vasos en este caso, tanto las arterias como las venas. Y esta es otra de las técnicas que también tuvo su desarrollo en la década de los 80, motivo también de premio Nobel. La resonancia magnética ha dado varios premios Nobel, no solamente de física, también de química y también de medicina. Una de ellas, por ejemplo, en la premio Nobel de Química, es justamente por esta modalidad también dentro de lo que es la resonancia magnética multínica, que es la espectroscopía, ¿no? El MRS se llama espectroscopía por resonancia magnética, esto está en inglés. Y lo que vemos acá es los metabolitos, ¿no? Valoramos los metabolitos, como ustedes están viendo acá, algunos de ellos, por ejemplo, la colina, la creatina, el ácido acetilaspartato, por ejemplo, y lo medimos, por ejemplo, mira abajo, si ustedes se dan cuenta en ppm, que significa partes por millón. Entonces, algunas neoplasias, algunas patologías, pues me expresan mayor cantidad de estos metabolitos, y por ese lado yo, pues, lógicamente puedo valorar la estirpe de ciertas o neoplasias o algunas patologías.
Y esta es la radiografía, como ya le dije, en general, para poder ver los vasos, sigue siendo el gol estándar. Hace ratito vimos, miren, por ejemplo, le dije, ¿se acuerdan el seno recto? Por acá, ¿se acuerdan? Está el tentorio. Pero podemos ver ya, miren, por primera vez van a ver muy bien ustedes, miren el seno longitudinal superior, ¿no? El seno sagital también se le conoce. Acá tienen, ¿se acuerdan ustedes? La prensa de Rófilo, ya le dije el seno recto. Igualmente la vena cerebral mayor de Galeno, ¿se acuerdan que también les mostré en una de las imágenes de la resonancia magnética? Acá tienen, miren, el seno transverso, ¿no? El seno sigmoideo, por acá está, miren, la vena yugular interna, y se acuerdan del famoso seno cavernoso, ¿no? Cuando hicimos los senos paranasales, ahí tienen, por eso es importante de ir reconociendo pues las estructuras. Eso es por el lado de la anatomía. Entonces, cuando culminemos ya la, la clase de patología, ya ustedes me pueden hacer las preguntas. Entonces, vamos ahora a hacer una revisión también bien amplia, pues es un tema bien bonito, van a ver ustedes la gran utilidad que tiene la resonancia en patologías del sistema nervioso central. Entonces, en primer lugar, siempre como hemos ido viendo en los diferentes capítulos, ¿no? La idea es siempre hacer una valoración ordenada, como yo le digo siempre, un estudio sistemático, ¿no? Por la ventaja que también podemos comparar de manera sucesiva, porque hay dos hemisferios, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Entonces, en primer lugar, vamos a ir a valorar por el cuero cabelludo, ¿no? El diploe, el diploe es pues siendo muchas veces de patología metastásica, las meninges, ¿no? El espacio subranoideo y las cisternas, como ya hemos visto, por eso hice un buen repaso ahí de las estructuras. Luego la corteza cerebral, ¿no? Acá tenemos que ver la interfase, pues, la sustancia gris y como la sustancia blanca, los surcos, también lo hemos ido viendo, porque muchas veces, muchas patologías, los surcos se espacian o se borran, los núcleos basales y la sustancia blanca, ¿no? Los ventrículos, ¿no? Para ver su simetría y volumen. Y por último, el tronco encefálico y el cerebelo. Entonces, esto básicamente es lo que vamos a repasar en lo que es las patologías, ¿no? En primer lugar, como también hemos ido viendo en otros capítulos, las malformaciones congénitas. En segundo lugar, la enfermedad vascular cerebral, ¿no? Olvidarse, pues, donde las más frecuentes son las isquémicas, ¿no? Un 75%, luego las hemorrágicas. En tercer lugar, las infecciones. De esta manera es importante por la trascendencia que tiene, que saber manejar la patología infecciosa, ¿no? La parasitosis, como vamos a ver también en caso de la neurocisticercosis, que todavía en nuestro país sigue siendo un problema endémico. Las neoplasias, ¿no? Su trascendencia dentro de, sistema neuronal, las neoplasias pueden, por su gran radioresistencia que tienen, es más difícil de tratar respecto a otro tipo de neoplasia. Y por último, las enfermedades neurodegenerativas. Y ahí justamente en estas patologías cobra importancia las imágenes moleculares, tanto del SPEC como de la PET. Ahí sí definitivamente supera ampliamente a la resonancia magnética, pero en general en las demás patologías, ¿no? La resonancia magnética es la que tiene mayor rendimiento. Sobre todo en estas, pues, las malformaciones congénitas del encéfalo descubiertas, ¿no? Muchos de los actores de este capítulo se llama dentro de la subespecialidad de imágenes de radiología, es la neuroimagen, también llamada, ¿no? La neuroradiología, ¿no? Inclusive hay una subespecialidad también que es la neuroradiología pediátrica, ¿no? En primer lugar, es las anomalías en el cierre del tubo neural, ¿no? Las más frecuentes es el encefalocele, la malformación de Charit del tipo 2 y tipo 3, ¿no? El mielomeningocele. Luego tenemos en segundo lugar las anomalías en la organización del hemisferio cerebral, por eso les mostré, y una de ellas es la genesia del cuerpo calloso, ¿no? Realmente es incompatible esto con la vida.
Luego tenemos las anomalías de la relación hemisférica, cerebrosa y cisternal, ¿no? En donde cobra importancia, pues, la más frecuente, la malformación de Dandy Walker. Y también Chari 1, Chari 1, a diferencia de Chari 2, que Chari 2, pues, el paciente presenta mielomeningocele, a diferencia de la Chari 1, no va con esta complicación. Y las hidrocefalias, que también son congénitas, ¿no? Para saber perfectamente su manejo. Entonces, en primer lugar, las anomalías pueden el cierre del tubo neural, una de las es el encefalocele. No, básicamente acá lo que vamos a encontrar es una solución de continuidad, como hemos visto también como en las fracturas, ¿no? En el hueso de la bóveda. Y esto genera pues un saco herniano, ¿no? La parte posterior, ¿no? Se localiza claramente en la línea media, protruye en las meninges y el tejido nervioso, ¿no? Es más frecuente su localización en la región occipital. Se acompaña con microcefalia, ¿no? Es una de sus características, y también pues deforma la morfología ventricular y también lobular. Entonces ahí tienen, miren, un típico encefalocele. Como yo les dije, en primer lugar hay una solución de continuidad, miren ahí perfectamente se produce, como ustedes ven, el famoso saco herniano, ¿no? Ahorita no se olviden la solución de continuidad del saco herniano, y vamos a ver pues el encefalocele, que en este caso su localización es en la región occipital, ¿no? Tienen medeforma, por eso que también está muy asociado el cuerpo calloso, que ustedes lo ven acá completamente pues delgado, está más descendido, porque ven ustedes está casi el tentorio, también hay un descenso, el tentorio, y ahí, por eso ahí también no solamente descenso, sino me deforma el tentorio. También el tronco encefálico, si ustedes se dan cuenta, no tiene las características normales. Y también el hecho que, como hay un descenso, ¿no? Tanto del tentorio, como en ustedes el hemisferio cerebeloso me produce, pues, una obliteración de la cisterna magna, por ejemplo, y esto a la larga me puede también producir hidrocefalia. Entonces, con características, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, miren, este es un niño pequeño, ¿no? No por su tamaño también ustedes de la cara respecto al encéfalo. Y la otra patología que es muy frecuente en las anomalías puede decir del turno oral es la malformación Charcot tipo 2, como ya les dije, que va con un mielomeningocele. Entonces ahí vamos a ver algunas de las características. Como les dije, ahí está justamente, miren, el mielomeningocele lumbar, en honor pues que lo describió por primera vez, que fue Arnold Chari, ¿no? Y ahí tienen ustedes, miren, el saco herniano. Así como tal, similar como el encefalocele, también hay un saco herniano, ¿no? Ahí también se ve la cola de caballo, las raíces que están, ¿no? Que salen al saco herniano. Y también, si ustedes se dan cuenta, hay un aumento del canal medular. El canal medular debe tener puesta este, este, este diámetro. Si ustedes se dan cuenta, conforme va avanzando más o menos a partir del E3, ya vemos que hay un ensanchamiento del canal medular, miren, ¿no? Y no se olviden que esta es una resonancia magnética ponderada la imagen en T2, ahí tienen el líquido cefalorraquídeo, pues lo vemos hiperintenso, ¿no? Miren, con corte sagital. Entonces, miren, este es el E3, el E4, el E5, y acá tenía el S1, S2, S3, y continúa. Entonces, básicamente, pues, un mielo meningocele. Ahí hay justamente algunas de las características, también una resonancia magnética, también está la imagen ponderada en T2, corte sagital. Observen, miren, la característica, como les dije, la hidrocefalia, que como les dije, que está muy asociado a esta patología, ¿no? Me deforma el cuerpo calloso, miren, completamente delgazado, miren el ventrículo lateral completamente dilatado, miren igual el tercer ventrículo. Como ya les dije, pues está asociado también a patología de las cisternas, ¿no? Por eso que vemos ahí dilatación. ¿Qué me comprime también? Me comprime pues la médula espinal. Acá tienen ustedes, miren en la médula, igual la cisterna magna está obliterada, ¿no? Miren, delgada, ¿no? Hay una obliteración de la cisterna magna, y miren el cuarto ventrículo está más tubular, delgadito, no tiene esa característica. Y también, obvio, el descenso del tentorio. Ahí también el tentorio debe estar más o menos hasta esta altura. Hay un descenso del tentorio. ¿Se acuerdan que por acá estaba el seno recto, ¿no? Ahí está el seno longitudinal superior, o el sagital si quieren. Y
por último, ahí me está deformando también el lóbulo occipital. Entonces, este pequeño también, miren su carita, no hay una simetría. Y la hidrocefalia, ¿no? Tremenda hidrocefalia, ¿no? Producto de este tipo de malformación. Y en caso de las hidrocefalias pues, obstructivas, ¿no? Que es bastante frecuente, por eso que siempre nosotros tratamos en lo posible de darles toda la información de la patología que ustedes lo van a ver. ¿Cuáles son los signos tomográficos pues, de una hidrocefalia obstructiva? No nos olviden que las hidrocefalias pueden ser obstructivas, también llamadas no comunicantes, porque no hay comunicación, ¿no? Para la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Y las hidrocefalias no obstructivas, digo así, o comunicantes también se le conoce. Entonces, ¿cuáles son los signos tomográficos? ¿No? Básicamente, pues, la característica es hidro, líquido, cefalea viene del encéfalo, hay líquido en el encéfalo, por eso que vamos a ver dilatación de los ventrículos, ¿no? Generalmente uno puede medir el diámetro bifrontal y este es generalmente mayor de un tercio del diámetro biparietal, que esto no debería ser así, debe ser al contrario. Y esto genera un ángulo también, ¿no? Este ángulo generalmente es menor de 100 grados. Los ventrículos también con bordes mal definidos, no hay un halo hipodenso periventricular, las cisternas también basales están obliteradas, y los surcos como corticales vamos a ver disminuidos. Entonces ahí tienen el famoso diámetro, ¿no? Entonces, siempre por tomografía computada, y tienen, miren, el ángulo frontal agudo, como ya les dije. Este es de la misma manera como hay una dilatación. Miren las astas anteriores, cómo están bien dilatadas. Acá es muy evidente, pero también puedo calcular este ángulo, ¿cómo se llama? Que se acuerdan que dije era mayor un tercio del diámetro biparietal. Esto justamente, miren, este es el diámetro biparietal, ¿no? Si ustedes saben, hay un momento y es mayor a un tercio, pues, el diámetro. Si ustedes lo dividen esto en tres partes, una, dos, obvio que este es mucho, el diámetro es mayor, ¿no? Ahí está evidentemente, ni siquiera, como se dice, a la vista, a simple vista, pero si ustedes lo miden, obvio que va a estar, ¿no? También los ventrículos laterales, pues como ya le dije, están bien dilatados, tanto miren, ¿no? Ahí tienen también del tercer ventrículo, el tercer ventrículo es mucho más delgado. Las astas posteriores, el borramiento de los surcos, acá no veo los surcos, miren, no hay una buena diferenciación también de la sustancia gris de la sustancia blanca, ¿no? Por la misma compresión que está sufriendo por el hecho de los ventrículos que están dilatados. Y acá, en una resonancia magnética, imagen también ponderada en T2, observen el líquido cefalorraquídeo, lo vemos hiperintenso, y las astas también, como ven ustedes, anteriores y posteriores, y los ventrículos laterales están completamente, como ustedes ven, dilatados, ¿no? Y están bien dilatados, confirmando, pues, la hidrocefalia congénita. Eso es en caso de las hidrocefalias congénitas, que no son también las no comunicantes, pero miren a diferencia, por ejemplo, de las hidrocefalias comunicantes, ¿no? Los signos tomográficos, también hay un aumento, pues, del volumen de los ventrículos laterales, ¿no? Casi muy similar, también del volumen del tercer y cuarto ventrículo, pero acá lo más llamativo es que ya el aumento del espacio subaranoideo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, en nuestro caso. Si ustedes se dan cuenta, por eso les he puesto los espacios de Urano acá no están tan dilatados como en las comunicantes, ¿no? Pero igual acá tampoco no vemos amplitud de los surcos, ¿no? Acá más bien ya hay amplitud de los surcos, hay algo adelgazamiento, deformación convenza del cuerpo calloso, por eso esta es una de las más de peor pronóstico. Y también el aumento del volumen puede estar de acuerdo al incremento del volumen. Entonces ahí miren acá, un corte sagital, ¿no? También obvio, el gran dilatación del tercer ventrículo, es una imagen ponderada en T1 no es T2 ya, por el líquido cefalorraquídeo lo vemos intenso. Observen el cuerpo calloso, ¿no? Completamente adelgazado, bien adelgazado, ¿no? Ahí por favor apaguen su micro. Y el líquido, como ven ustedes en el espacio suranodeo, miren cómo está completamente amplio, miren, mucho más que lo que hemos visto en las no comunicantes, ¿no? Miren, completamente, ¿no? O las no comunicantes, ya les dije que son las obstructivas. Entonces ahí tienen ustedes, ¿no? La causante, por ejemplo, miren, este es el acueducto de Silvio, ¿no?
¿no? Acá está también haciendo el efecto, pues, como cerrando, digamos, para que no se produzca, pues, la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Miren acá también la gran dilatación de la cisterna magna, ¿no? Miren acá la cisterna magna, ¿no? Bien dilatada. Y los surcos están más prominentes, como ya les dije, miren cómo están más separados los surcos, ¿no? Por la presencia de gran cantidad de líquido, ¿no? Luego pasamos a una de las patologías que tiene realmente mucha importancia dentro del manejo de las emergencias, ¿no? Las emergencias neurológicas, ¿no? Que es una de las más frecuentes cuando ustedes hagan pues las guardias en emergencia de medicina, ¿no? Es la que más se reciben, sobre todo en pacientes ya de la tercera edad, ¿no? Básicamente por una de la etiología es la hipertensión arterial. Entonces, los signos de isquemia, el gol estándar para valorar pues, la isquemia hoy por hoy, sí, hoy por hoy es la resonancia magnética, ¿no? Y acá vamos a agregar una de las secuencias, ¿no? Que se le conoce la secuencia de difusión. Es muy diferente a T1, T2, ahorita lo vamos a ver, para que vean que en el curso hemos desarrollado ustedes un privilegio de todas las imágenes, ¿no? Hemos tratado en lo posible de que ustedes pues, reciban toda la información. Entonces, los signos de isquemia, generalmente, vamos a ver, dependiendo de dónde está el vaso comprometido, si es en una de las más frecuentes, pues la cerebral media, ¿no? Si es la media, la anterior, vamos a ver justamente el vaso, si utilizamos contraste, ¿no? Más hiperdenso, y como vamos siempre en isquemia, la característica que vamos a ver, pues, una área hipodensa, ¿no? En la tomografía computada y la hipodencia lo vemos como un gris oscuro. Se va a perder la interfaz entre la sustancia blanca y gris, ¿no? También hay edema en los ganglios basales, y el edema lo vamos a visualizar hipodenso. El mismo edema me borra los surcos, ¿no? Uno de ellos es la cisura de Silvio, pero lamentablemente para poder valorar la isquemia con tomografía tiene que pasar por lo menos 24 horas, ¿no? Se puede producir como vemos una transformación hemorrágica a un área hiperdensa. Por eso que de manera precoz nosotros lo podemos valorar muy bien con esta imagen de la secuencia de difusión que es por resonancia magnética. El gran problema está de como ustedes la resonancia pues aún en nuestro país no está tan disponible como por ejemplo la tomografía, que ya muchos de los hospitales cuentan con esta técnica de imagen. A diferencia pues la resonancia todavía son escasos los hospitales. Entonces, esta la viene a ser la famosa secuencia de difusión. Si ustedes se dan cuenta, la resolución no es tan buena comparado con la secuencia T2 o la imagen ponderada en T2. No nos olviden que la imagen ponderada de T2, una también de sus características, que es para ver la patología. No tiene la resolución como en T1, como ven ustedes. Entonces, en la imagen ponderada en la secuencia de difusión, lo que vamos a ver es una área hiperintensa. Esa es la característica. Siempre lo vamos a trabajar con su métrica, ¿no? El mapa que se conoce como ADC, que es el coeficiente de difusión aparente, ¿no? Y que también puede ver, como ustedes ven ahí, todo lo contrario va a suceder. ¿Cómo nosotros lo llamamos a esto? Desde el punto de vista técnico, que restringe la difusión. ¿Qué es la difusión? Si ustedes recuerdan, en las células ocurre el famoso movimiento Broviano. Se difunden de manera pasiva, ¿no? Los componentes, ¿no? Ya sean células, solutos, ¿no? De manera pasiva. Entonces, cuando ya hay alguna alteración, hay a un incremento de la celularidad o por otra causa, me va a restringir la difusión, no va a pasar, por eso que esa es una de las características. Entonces, por ejemplo, miren, esto es una isquemia de la arteria cerebral media, ¿no? Entonces, me restringe la difusión, ¿no? Y igual en el mapa también de coeficiente de progresión aparente, ¿no? Pero la otra alternativa, antes de la introducción de esta técnica de la resonancia magnética, que tampoco no es que tenga muchos años, tendrá un promedio de unos 10 años ya de contar con la técnica, era la técnica del SPEC que acabo de mencionar. Y en el SPEC, ¿se acuerdan que veíamos la perfusión, ¿no? Podíamos ver los hemisferios, y acá miren, por ejemplo, vemos una gran ausencia de perfusión, que esto va con un problema pues de isquemia, ¿no? Justamente en la región
temporo, eh, en la región temporal, ¿no? Miren acá también no solamente en los cortes axiales, sino también en los cortes coronales y sagitales, ¿no? Y cuando lo hacemos ya después de las 4 horas, ¿no? Por eso que es importante ustedes cuando sospechen de una patología isquémica, no lo soliciten antes de las 4 horas la tomografía. Generalmente el paciente pues lo llevan al hospital ya, sobre todo en Lima por la distancia, ¿no? El tráfico ya lo llevan pasada esa hora. Entonces es importante siempre, al momento que ustedes hagan la anamnesis, pregunten cuándo fue el evento, los síntomas que presentó el paciente. Si ya le dicen es más de 4 horas, ya la tomografía computada sí va a tener sensibilidad. Por eso ustedes se dan cuenta, miren, vemos acá un área completamente hipodensa, ¿no? Característica, pues, de un stroke agudo, ¿no? Una isquemia. Si no hay ningún tipo de intervención o tratamiento al paciente, la idea es no llegar a esto de acá, ¿no? Ya llegamos a un infarto, miren, por ejemplo, este es un infarto de la arteria cerebral, entonces ya no tiene solución, el paciente pues definitivamente queda con secuelas. Acá todavía podemos nosotros hacer una intervención muy precoz, ahí justamente radica la importancia de que ustedes sepan reconocer una patología, pues, como ven ustedes, de cerebrovascular, ¿no? Y la clínica es clave. A diferencia que no llegar a esta complicación ya de un infarto. Si ustedes se dan cuenta, miren acá, lo vemos sin ser hipodenso, pero acá ya está más hipodenso, acá ya hay muertes, y esto está con contraste, esta tomografía está con contraste. Debería verse pues de esta densidad, pero ven ustedes que está completamente hipodensa, igual en la isquemia, el edema característico es un edema citotóxico, ¿no? A diferencia que vamos a ver en patología tumoral, el edema más es vasogénico, ¿no? Citotóxico propio de la misma célula, ¿no? Entonces ahí tienen el halo que rodea pues esta hipodensa, es mucho más negrito, si ustedes se dan cuenta, que corresponde pues al edema. Y aparte de eso, no solamente eso, miren ya no hay surcos, hay un borramiento completamente de los surcos. Me produce también desplazamiento, miren, del lastre, ¿de acuerdo? En la cisura interhemisférica, por eso empezamos haciendo la descripción de los hallazgos de los signos, ¿no? Entonces ahí ustedes se dan cuenta cómo desplaza, ¿no? Igual los ganglios basales, la línea media me lo está desplazando, miren, acá me comprime del ventrículo el asta del ventrículo lateral posterior, miren, esto es lo normal, estos son los plexos coroideos que se han calcificado, esta es la glándula pineal que también está calcificada, pero miren cómo me produce, este paciente pues definitivamente debe estar pues, en coma, ¿no? Eso es una de sus características, donde su grado ustedes cuando evalúan, ¿no? El paciente lo van a tener pues en esa condición. Y para recobrar todo esto, ¿no? La terapia no va a ser tan efectiva como en el caso de la isquemia. Eso es en caso de la patología isquémica. Pasamos ahora a las complicaciones ¿no? traumáticas, los traumatismos, ¿no? Y una de las que más frecuentes es el hematoma epidural. Acá es donde que hacemos un giro de las técnicas, ¿no? Y ahí sí, la tomografía computada es la técnica gold estándar, ¿no? Estas preguntas siempre vienen en los exámenes del ENAM o resultado médico, ¿no? La técnica gold estándar, por eso siempre insisto yo, inclusive en los exámenes, ¿no? Y el hematoma peroral, generalmente por eso es traumático, un paciente que siempre en la anamnesis, la característica del paciente que tuvo una caída de altura, ¿no? Y se produce una fractura craneal. Entonces, cuando ustedes tengan la sospecha de fractura o es evidente la fractura craneal cuando lo evalúan, pues deben pensar también en no mandarlo a la casa al paciente, mantenerlo un tiempo ahí en hospitalización, en observación, porque estos pacientes muchas veces se les manda a la casa y se complican peor, vuelven ya en estado ya comatoso, ¿no? Lamentablemente. Y los hematomas epidurales, sudorales, ¿no? Parenquimales definitivamente es quirúrgico. Este tipo de complicación de la enfermedad cerebrovascular no es quirúrgico, este es tratamiento médico.
En cambio, los hematomas son tratamientos pues, quirúrgicos, por eso la importancia de saber reconocer. Y el hematoma puede epidural, ¿no? Ya vamos a ver pues, una masa hiperdensa, ¿no? Y tiene que ver mucho con la sangre, porque no se olviden que la sangre tiene en su composición, ¿no? Química, hemoglobina, ¿no? Y la hemoglobina tiene fierro. Y el fierro, pues, metal. Por eso que lo vamos a ver densidad metal. Ahí está justamente la explicación, ¿no? Entonces, normalmente son, cuando en la fractura vemos burbujas, ¿no? Aéreas en la herida, ¿no? Ahí puede haber también un neumoencéfalo. El neumo viene de aire. Se desaparecen también los surcos, ¿no? Desplaza, estos pacientes son más, la forma de presentación es más crítica, hace el efecto de masa, ¿no? Hay las famosas hernias transalfinas. Entonces ahí tienen, miren, la técnica gold estándar, la tomografía computada. Siempre en ventana, lo vamos a ver en ventana eh, parenquimal, ¿no? Ventana de tejido blando, sí, también en la ventana ósea para ver por ejemplo, la causa. Ya está, por ejemplo, miren en la ventana ósea la fractura, la solución de continuidad. Ahí está la flechita, me está haciendo. En la fractura hubo sangrado, se rompió la arteria epidural, esa es la causa. Y me produce la característica de este hematoma, pues, tiene la forma biconvexa, ¿no? De un lente biconvexo. Y acá también ven ustedes en la parte central un neumoencéfalo, hay aire, sus bordes son regulares, me produce, está haciendo ya efecto de masa, me ha borrado el ventrículo, no, miren, acá está, pues, ya no se ve ni las astas por último, porque me está produciendo, y a la larga también me produce borramiento de los surcos. Luego tenemos el hematoma sudural. El hematoma sudural más bien ya no tenemos la forma de convexa, no de lente, sino más bien es una masa hiperdensa, pero convexa cóncava, ¿no? Tiene la forma de una semiluna. Igual, de la misma manera, me hace borramiento de los surcos, me deforma, ¿no? La causa más frecuente, esto es por una hemorragia de las venas, pues, subdurales, ¿no? Igual me produce hernia, ya sea transtentorial o transalfina. Miren acá la forma ya de una semiluna, convexo cóncava, ¿no? También hiperdensa, este el hematoma siempre lo vamos a ver esto de las características en la tomografía. En las fases precoces, o sea, tempranas, o sea, ni bien sucede el evento, el trauma, y así lo van a ver ustedes, esa es la característica. No me desplaza también la línea media, el ventrículo, miren como borrado completamente, por eso miren acá agudo, la fase aguda. La fase aguda es antes de las 12 horas. Igual como ven ustedes la compresión del ventrículo, la hernia, ¿no? Pero ya en un hematoma en sudural crónico, como ustedes ven ya, crónico se considera ya más de, más de una semana, ¿no? Vamos a ver ya el hematoma, como ustedes ven, pues ya hipodenso, ya no hiperdenso, sino hipodenso, ¿no? Miren, como al tremendo hematoma no ha sido solucionado, por eso la importancia de que estos tipos de hematomas son quirúrgicos, ¿no? Y el paciente obvio que tiene complicaciones neurológicas, miren cómo me está produciendo también borramiento de los surcos, desplazamiento de la línea media, ¿no? Miren, comprime el ventrículo, cómo me comprime el ventrículo, ¿no? Una compresión muy significativa. Y la otra hemorragia, la hemorragia subaracnoidea. Esta sí, lamentablemente, pues no es quirúrgica, ¿no? Entonces, básicamente observación y ver en lo posible la evolución del paciente. De la misma manera, como es hemorragia, también se va a ver hiperdensidad. Esto se observa en los surcos corticales, ¿no? En el valle silviano, en las cisternas basales, también una de las características. Como ven ustedes, este tipo de hemorragia puede ser tanto ventricular dentro de los ventrículos o también parenquimal, con frecuencia vamos a ver el nivel sangre de líquido cefalorraquídeo. Como causas más frecuentes también en las hormonas, no se olviden pues los traumatismos y las otras causas son de las hemorrágicas pues por la ruptura de los aneurismas, ¿no? Entonces ahí tienen, miren, una hemorragia subaracnoidea. Miren la cisura o fisura intrahemisférica, como lo vemos hiperdensa. Esto no está con contraste, no es con contraste. Miren los surcos también es igual, ¿no? Se ven hiperdensos. Y también dentro de los ventrículos, como ya hemos visto, también hay un área hiperdensa. Y por último, no se olviden que estos son los 5 tipos de hemorragia, ¿no? Ya vimos primero la epidural, segundo la sudural, tercero la subaranoideo, la cuarta que algunos autores lo consideran la interventricular, y por último la intraparenquimal, ¿no? Algunos lo separan la subaranoidea con la intraventricular, otros lo consideran juntos, pero realmente la gran mayoría de autores
lo dividen en las cinco hemorragias, ¿no? Y la intraparenquimal también acá sí el poco el pronóstico del paciente pues es un poco más, digamos, complicado con respecto a las otras hemorragias, ¿no? Porque acá es la cirugía realmente es más difícil, ¿no? De la misma manera acá vamos a ver hiperdensidad, ¿no? En la sustancia blanca o los núcleos basales, en el parenquimal. Hay un gran edema periférico que hace un gran efecto de masa, por eso la complicación que es tan seria. Me borra los surcos corticales, ¿no? También la interfase gris-blanca. Me deforma los ventrículos laterales y por último me produce una área transsectorial o transalfina, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren las hemorragias, ¿no? Entonces la hemorragia ahí, miren, intraparenquimal, está justamente en la sustancia blanca, ¿no? Miren, igual en parte de los ganglios basales, ¿no? Y siempre vamos a ver hiperdensa, el edema, este es un edema, ya no es citotóxico, sino es un edema vasogénico, no se olviden, no es citotóxico, vasogénico. Y también hay hemorragia, pues, intra, o de coincidencia, también una hemorragia, ¿no? A nivel ventricular, ¿no? Como ya les dije, ¿no? Se ve también hiperdensa, miren la hernia transalfina. Transalfina viene de fals, ¿no? Fals viene de del os del cerebelo, ¿no? ¿No? Pues si ustedes lo ven de forma sagital, lo van a ver como un os, ¿no? Que se servía a los campesinos para cortar, pues, el trigo, ¿no? Y por eso lo pusieron os, tenía la forma, por ahí un anatomista lo vio esa característica, lo puso os, ahí justamente viene fals, ¿no? De transalfina. Y ahí está justamente la otra hemorragia, ¿no? La hemorragia intraventricular, ¿no? Ahí vamos a ir probablemente, pero la hiperdensidad, las áreas lo vamos a ver dentro de los ventrículos, ¿no? Al interior de los ventrículos. Está asociada, como ya vimos, a la hemorragia suranodea y los antecedentes, pues, es el antecedente traumático, ¿no? Y también, ¿no? Ahí vienen la hipertensión, es una de lo más frecuente, y los aneurismas. Ahí tienen ustedes, miren, la hemorragia intraventricular, ¿no? El borramiento de los surcos, ¿no? El borramiento también de la interfase de la sustancia gris, de la sustancia blanca, no vemos por ningún lado. Y también dentro de los ventrículos, miren, de las astas posteriores, vemos estas hiperdensidades. Y ahí justamente hablábamos de la hemorragia, ¿se acuerdan? Le dije la hemorragia en la matriz germinal, ¿no? Del subependimo de los neonatos, ¿no? Por eso que ahí es muy valiosa la técnica de imagen, ¿no? A un neonato pues no le vamos a aplicar una tomografía, ¿no? Más práctico es hacerle aprovechando todavía que las fontanelas no se cierran, ¿no? ¿No? Por eso ustedes siempre van a pedir así una ecografía transfontanelar, ¿no? ¿Por qué? Porque en la matriz germinal, ¿no? Que es un tejido gelatinoso subependimario que está justamente, ¿no? Recorriendo los ventrículos, ¿no? Es rico en vasos de paredes delgadas, y como ven ustedes, muy prominente a los 24 semanas de gestación, ¿no? Esto se va involucionando hasta desaparecer después de las 36 semanas. Entonces, son pacientes en pacientes pediátricos que sobre todo son pues prematuros, porque ven ustedes que no llegan hasta las 36 semanas, van a tener este problema, ¿no? Por eso que ven ustedes prematuros, van las hipopsias durante el parto, la matriz geminal sangra con mucha facilidad. Entonces ahí aprovechamos nosotros, observen la ecografía. Entonces ya habíamos visto, si ustedes recuerdan, que esto lo veíamos, pues, ¿no? Hipocogénico, acá lo vamos a ver, miren, ya hiperecogénico, ¿no? Es la característica, tanto en el corte sagital con el corte coronal, mira, y obvio que en los ventrículos, el tercer ventrículo acá está adelgazado también, ¿no? Por la presencia, pues, la presión que ejerce por la sangre, acá miren también en los cortes coronales como el asta del ventrículo lateral derecho está normal, pero miren el asta del ventrículo lateral izquierdo, porque al final es lo mismo, acá está normal, pero acá miren la clásica coágulo que está dentro, pues, del ventrículo lateral. Luego pasamos a las vasculopatías, ¿no? Y acá sí tenemos que de todas maneras utilizar, ¿no? El contraste, pues, ya sea en la tomografía computada, el contraste iodado, o en la resonancia magnética en la sustancia paramagnética del gadolinio. Pero
hoy por hoy, hasta la fecha, no ha sido desplazado, hasta las dos técnicas, la intervencionismo sigue siendo el gol estándar, ¿no? Tanto para el diagnóstico de aneurisma, pero no solamente me permite hacer un mejor diagnóstico, sino también para lo que es la terapéutica, ¿no? Tratamiento del paciente. De la misma manera, las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Las fístulas, ¿no? Ahí tienen, miren, un aneurisma, esta es una angiografía con sustracción digital. Acá he hecho una sustracción completa de las estructuras pues, del encéfalo. Solamente acá lo que estamos viendo son los vasos, si ustedes se dan cuenta. Los vasos se ven perfectamente. Y acá justamente miren a nivel ya de el sifón carotidio, ¿no? Una formación sacular, miren ahí tiene su cuellito, su cuerpo, el fondo, y que también se pacifica por el contraste, ¿no? Muy homogéneo. Entonces, ya les he dicho que el aneurisma, la definición operacional, debe ser mayor del 50% del vaso, y esto obvio que es mucho más, ¿no? Entonces, la importancia esto de también tratarla. ¿Cómo lo vemos nosotros en una tomografía computada también con contraste? Es el mismo paciente. Miren, ahí está, se ve perfectamente el aneurisma. Miren cómo el contraste, por eso se llama contraste, me contrasta perfectamente, ¿no? Y lo que tiene la forma de este aneurisma es un aneurisma sacular, ¿no? Hay otro tipo también que son los fusiformes. Luego las malformaciones arteriovenosas, ¿no? La regulación por la angiogénesis, hay una hemodelación vascular constante. Y básicamente acá los signos, como es una malformación arteriovenosa, vamos a ver primero el famoso nido, ¿no? El nido que tiene comunicación tanto de las arterias como de la vena, por eso que se llama malformación arteriovenosa. Y como es un poco, eh, hay una alteración en el nido, vamos a tener también los shunts arteriovenosos. Puede haber también, de acuerdo al tamaño, moderado efecto de masa, por lo ven ustedes como yo les mencioné, es una formación arteriovenosa, vamos a las arterias aferentes que son múltiples. Y a diferencia de las arterias aferentes que se hipertrofian, ¿no? Ahí se producen varices de un drenaje precoz, como vamos a ver en la siguiente imagen. Entonces, ahí está, por ejemplo, ¿no? Miren, igual en una eh, arteriografía, ¿no? Miren, si ustedes todo esto que ven ustedes es la malformación arteriovenosa. En la parte central, con ustedes el famoso nido, y tienen las arterias aferentes, ¿no? Aferentes, ¿no? Ahí están, miren, las arterias que llegan completamente al nido. Miren acá, ponemos una... Y también las venas que son diferentes, ¿no? Y en la resonancia magnética, cuando nosotros le practicamos, por ejemplo, la imagen está ponderada en T2, ¿no? Miren la característica, ¿no? Es una irregularidad, bueno, ustedes, ¿no? Se van formando también neumoencefal y también como una forma quística, ¿no? Acá también en la región, pues, del ventrículo. Y una de las patologías muy interesantes, ¿no? Que todavía sigue teniendo connotaciones, pues, religiosas y también médico-legales, no se olviden, es la muerte cerebral, ¿no? Es muy, hasta la fecha, no, si bien es cierto, en nuestro país no está legislado, pues y ha habido casos de los pacientes que han decidido, pues, sobre todo los familiares, ¿no? Para producir la eutanasia. Y en otros países ya está en su misma legislación, pero la muerte cerebral sigue siendo todavía un tema de debate, ¿no? Problema ético, sigue siendo motivo de discusión, ¿no? Hasta la fecha no hay una, digamos, solución para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces la muerte cerebral es básicamente clínica, ¿no? Hay que evaluar perfectamente, pues, los signos clínicos y uno puede llegar al diagnóstico de muerte cerebral. Pero si uno quiere tener evidencias, ¿no? Lo reportaron, muchas veces han pasado estos problemas médico-legales, ¿no? El juez te puede evidencias, y una de ellas es pues la tomografía computada, ¿no? Porque al final el gol estándar para muerte cerebral
es la técnica de la perfusión que ya vimos, ¿no? La gamografía cerebral, ese es el gol estándar, ¿no? Pero los centros no cuentan todos con medicina nuclear y se prefiere, pues, la tomografía. Entonces, ¿cuáles son los signos eh, básicamente que vamos a poder valorar nosotros en una resonancia, en una tomografía computada? Con contraste, por eso justamente, si ustedes se dan cuenta, las flechitas amarillas me están señalando los vasos que están contrastados, los vasos superficiales, ¿no? Que ven ustedes a nivel de la calota craneana, tienen contraste. Pero miren acá el parénquima cerebral, ¿no? ¿No? Hay una ausencia del contraste. Lo que ustedes están viendo acá son calcificaciones. No hay una ausencia de contraste. El gran edema que hay siempre en la muerte cerebral, ¿no? El borramiento de los surcos, pues es evidente. Ustedes no pueden diferenciar acá, si ustedes fijan bien la mirada, ¿no? La sustancia blanca de la sustancia gris, ahí completamente borrados. Las cisternas también están completamente borradas. La justa se ve, miren el tercer ventrículo, pero sus astas, ¿dónde están? Acá ven, no se visualiza, ¿no? Por eso que en algunos casos también podemos ver hemorragia dentro de de la cisterna. Y como ya le dije, la ausencia, pues, del llenado del contraste en las arterias intracerebrales. No vemos por ningún lado el contraste, ¿no? Entonces, eh, estos son signos inequívocos, signos, pues, tomográficos inequívocos de una muerte cerebral. Pero como ya les dije, el gol estándar de muerte cerebral es la gamografía cerebral. Como ustedes planar, acá esto debería verse, por como ya les mostré, no, no se debería ver, pues, captación a nivel del cerebro, pero acá ustedes ven que hay una ausencia de captación. Acá miren en las imágenes SPEC, mucho más evidente. No vemos por ningún lado, pues, por ejemplo, como una parte más inferior vemos su distribución también a nivel, pues, del macizo facial, cosa que a nivel cerebral no hay. Por eso miren a una ausencia de captación de la trazadora intracraneal. Y cuando nosotros hacemos una reconstrucción tridimensional con la tomografía, con contraste, miren acá, hay una parada del flujo de las arterias carótidas, miren, evidente, ¿no? Y tanto internas como vertebrales. Pero vemos, como ya hemos visto acá, ¿no? De los vasos superficiales, ¿no? A nivel, pues, del tejido celular, miren, acá está justamente, hay perfusión a ese nivel, pero la ausencia, ¿no? El cutoff, como le llaman algunos autores, no hay paso del contraste a ese nivel. Luego pasamos a las infecciones, una de las más frecuentes, ¿no? Sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, es el paciente que tiene neoplasias, por ejemplo, VIH también es otro de los más frecuentes, son los abscesos cerebrales, ¿no? Los abscesos que hemos visto, ya hemos visto la semana pasada también, cuando hemos visto patología genitourinaria, ¿se acuerdan? El absceso de la enfermedad pélvica inflamatoria es casi muy similar, ¿no? Entonces, cuando uno utiliza contraste, miren, para poder diferenciar la muerte cerebral. Miren acá completamente hipodenso, miren cómo se ve más bonito. Inclusive defino bien la corteza gris, no bien como la tomo la resonancia, pero puedo ver, por ejemplo, la sustancia gris de la sustancia blanca. Y el, con ustedes el absceso, ¿no? Tienen un realce, como siempre ya les he dicho, en anillo, periférico, muy, los abscesos siempre tienen una pared gruesa, como he visto también en los abscesos pulmonares, y el gran edema, ¿no? Este es un edema vasogénico. No es un edema citotóxico, por ahí puede ser una pregunta, es un edema vasogénico. Miren, también acá me ha comprimido, pues, los ventrículos laterales, acá se veía la justa, ¿no? El mismo edema me produce esto, ¿no? Es un típico absceso cerebral. En caso de la patología viral, el herpes simple, ¿no? El herpes simple, ¿no? Causa, pues, la famosa encefalitis, ¿no? Y como lo vamos a ver en la imagen ponderada en T2, ya les dije, ¿no? Ahí está líquido en su granoideo, miren cómo se introducen los surcos, igual los ventrículos laterales se visualizan hiperintensos, y ven ustedes el área hiperintensa, pues, en el parietal derecho, ¿no? Completamente hiperintensa. Y en nuestro país, como ya les dije, ¿no? Una de las patologías, pues, endémicas es la neurociticicercosis, ¿no? La neurociticicercosis, la forma de presentación es muy variada, ¿no? Por ejemplo, miren, cuando tenemos acá, tienen la forma nubular,
todas son resonancia magnética, ¿no? Y vemos ahí los famosos nódulos, ¿no? Todavía se notan nódulos, también son viables estos neurocisticercos, ¿no? Están en el parénquima, como ustedes, cerebral, están en la región subcortical, ¿no? Pueden tener también la forma, siempre están, miren, en el subcortical, ¿no? Bueno, muchas producen, pues, también convulsiones, ¿no? Miren, este es de vesicular, como una vesícula, está con contraste, poniendo un realce periférico, así como por arte de una resonancia o con el contraste utilizamos en la imagen ponderante uno. Y también este es un nodular calcificado. Esta es una secuencia que se llama, en- se le conoce como un T2 asterisco, ¿no? Donde vamos a ver la hemosiderina, ¿no? Es un poco más complicado, pero para que tengan una idea, en resonancia magnética es bien amplio. Y las calcificaciones, que no es que con resonancia no podamos ver calcificaciones, también podemos ver calcificaciones. Pero las calcificaciones no se van a ver hiperidensas como, o radiopacas, como hemos visto en la radiología simple, sino vamos a visualizarlo pues hipointensas. Miren, al final, cuando se tratan estas lesiones, ¿no? Que son nodulares, por eso ahí miren, nodular calcificado, ¿no? Múltiples calcificaciones. Y los tumores cerebrales, ¿no? Los tumores cerebrales, sí, algo interesante, que comparten los famosos signos directos y los signos indirectos, ¿no? En el caso de los signos directos, siempre vamos a ver punto de masa, dependiendo si es tomografía o resonancia. Si es resonancia, vamos a ver hipo, iso, hiperintensa. Si es tomografía, hipo, iso, hipodensa, ¿no? Hay un incremento también de realce, es un realce heterogéneo. También, por ejemplo, esta es una resonancia magnética, ¿no? También una masa compleja, ¿no? De bordes un poco irregulares, ¿no? Bien, ahí tienen realces heterogéneos, no es homogéneo, como por ejemplo en el hemangioma, me produce un gran edema periférico, por eso hay signos directos y signos indirectos, ¿no? Los signos indirectos básicamente son los famosos periféricos y también los efectos que me producen de masa. Por ejemplo, miren, acá me ha borrado completamente el ventrículo lateral, acá se ve bien bonito el ventrículo, acá no. Me produce también una hernia transalfina. Por eso los signos indirectos, el efecto de masa que les acabo de decir, y los signos periféricos. Entonces, sobre el efecto de masa me desplaza, ¿no? El os, como ya dije, el cerebelo, ¿no? Me comprime por el sistema ventricular, me deforma las astas, ¿no? E igual los signos periféricos, el gran edema, ¿no? Y por el que me produce, acá tiene, miren, muy evidente la masa compleja, el realce como signos directos, el edema como signo periférico, muy el borramiento también como si me borra un de los surcos, y el efecto de masa que me comprime. Miren, el asta anterior está delgadita, acá, ¿no? Miren cómo la línea media, por eso me está produciendo una hernia también trasalfina, ¿no? Pero también uno de los hallazgos que nosotros encontramos, por ejemplo, ahí en el instituto, son las clásicas metástasis cerebrales, ¿no? Como tomografía, ¿no? Como ustedes utilizamos con contraste, vamos a ver pues este realce heterogéneo. También me puede producir compresión de las astas, ¿no? Generalmente son de localización subcortical, miren el gran número de metástasis. Y también el edema que me produce, un edema periférico, ¿no? Y en caso de las patologías, pues, degenerativas, una de las que se produce, esto va a ser una epidemia también del siglo XXI, ¿no? Las enfermedades degenerativas, no es las atrofias, ¿no? Las atrofias se caracterizan, como ven ustedes, en primer lugar, porque los ventrículos laterales también se dilatan, no como el caso de la hidrocefalia, no, me producen también los espacios urinoideos que ven ustedes mucho más anchos, por eso que el paciente va perdiendo cada vez mucho más, mayor cantidad de masa encefálica y justamente empiezan los problemas, pues, no solamente a nivel prefrontal, el pensamiento, la memoria, que pierden otros pacientes, ¿no? Y van involucionando y termina como si fuese un cerebro, pues, de un niño, ¿no? De un recién nacido, como le van a mostrar las imágenes moleculares. Por eso cada vez les he puesto, miren, ¿no? Las clásicas demencias, ¿no? Los patrones característicos. Por eso que ya les dije que en patología neurodegenerativa, las técnicas gold estándar son las moleculares, como en el caso del SPEC y la PET. Entonces ahí tienen, miren, una enfermedad de Alzheimer, que es bastante ahora frecuente en pacientes ya de la tercera edad, ¿no? Que hay una hipoperfusión a nivel, pues, de pareto temporal,
Luego también tenemos la enfermedad de PIC, ¿no? Miren que, básicamente es una hipoperfusión frontal, ¿no? Hay muchos de estos actores de cine que han tenido este problema de enfermedad de PIC, ¿no? Igualmente la enfermedad de Parkinson también, miren, no solamente me da una hiperproporción a nivel temporal, sino también a nivel de los ganglios basales, no se olviden de la sustancia negra, ¿no? Que es ahí de los receptores. Y también pueden ser vascular, que es realmente la presentación, ya sea puede ser frontal, en ganglios basales, a nivel parietal o temporal. Entonces, el gol estándar, no olvidarse de las demencias, pues es el espejo, la PET, como este. Pero también puedo practicar el paciente y tener un recurso, ¿no? Que es mucho más evidente, de repente, con la resonancia magnética, como ustedes ven, ¿no? Entonces, una de las características, y como ustedes acá está la amígdala, más chiquita, miren, y acá está el hipocampo, ¿no? Que bien se ve el hipocampo. Este es un hipocampo normal, ¿no? Sus características. H hipocampo está en el temporal, donde básicamente está pues el centro para la memoria, ¿no? Acá está la protuberancia y acá lo ven ustedes que está más pequeñito, ¿no? De reducido de tamaño, pero se ve más hipointenso, ¿no? Y se comparan ustedes con el otro, ¿no? Esto generalmente lo vamos a ver en casos no solamente de enfermedad neurodegenerativa, sino también en el caso de las epilepsias, como ven ustedes. Entonces, las epilepsias, su localización más frecuente es a nivel del temporal y uno de ellos es el hipocampo. Y ahí tienen, miren, una epilepsia por la P-resonancia, y lo vimos también hace ratito, una P-resonancia, que es la técnica en lo que respecta a la evolución tecnológica, ¿no? La que se puede decir la top, ¿no? Y lo que vamos a ver cuando utilizamos la FDG como retrotrasador, que ya lo hemos visto en varios casos, no hay un hipometabolismo en la región frontal, ¿no? Realmente las epilepsias en la fase ictal es esta técnica, ¿no? Este es el gol estándar, vamos a ver como focos epileptógenos más en la región temporal, ¿no? De aumento de la perfusión, de la captación, pero ya en la fase posictal o interictal, la PET nos ayuda también mucho, ¿no? Y lo vamos a encontrar como áreas de hipometabolismo. Y por último, dentro también de las patologías neurodegenerativas es la esclerosis múltiple, ¿no? Realmente una enfermedad muy discapacitante cuando va progresando, ¿no? El paciente le produce también muchas secuelas. Y la gol estándar en la esclerosis múltiple, por ahí puede ser una pregunta, es la resonancia magnética, ¿no? Como vamos a ver las clásicas lesiones hiperintensas, también se le llama los cuerpos de Dawson, así D-A-W-S-O-N, Dawson, y que su localización generalmente es en la sustancia, ¿se acuerdan? La esclerosis múltiple tiene que ver con la mielina, y la sustancia blanca tiene mielina, ¿no? Entonces hay una alteración a ese nivel, y esa es la razón por la que lo vemos no solamente en la región subcortical, sino también periventricular, ¿no? Estos son los famosos lesiones, como ya le dije, los cuerpos de Dawson, ¿no? Miren, periventricular sobre el ventrículo, ¿no? Entonces ahí está perfectamente, ¿no? Y la resonancia magnética lo puede valorar perfectamente. Muy bien, entonces con esto estaríamos culminando pues la clase, miren, muy bonita los temas, ¿no? La utilidad que ya les dije, pues vamos como conclusión de la clase. En general, el gol estándar, en la gran mayoría, como ustedes han visto, de las patologías es pues la resonancia magnética. Ya hemos visto no solamente en enfermedad congénita, sino también hemos visto en la enfermedad cerebrovascular, claro, lo que habíamos visto también en caso de patología traumática, ahí sí, el gol estándar, pues la tomografía computada. Igualmente, en caso de patología tumoral, también la resonancia magnética es la técnica ideal. Y luego, en caso de patología pues, neurodegenerativa, ya les dije que el gol estándar es las técnicas moleculares tanto de la PET como el SPEC. Entonces vamos a llamar a algunos alumnos. A ver, Cris Chamorro, Cris, ¿me escucha Cris? Para ver si están atentos. No está Cris. Gerson Galvez.
Gerson Galvez está. Yo no sé si están ustedes en la clase. La idea es no solamente estar en la clase, sino estar pendiente. A ver, Julio César Enciso, Buenas tardes, doctor. ¿cómo te llamas tú? Julio César Enciso, doctor. A ver, Julio, ¿alguna pregunta, Julio? No, doctor, todo claro. ¿Qué te ha parecido la clase? Sí, está interesante con todas las técnicas de gol estándar que siempre nos suele presentar también. Muy completo. Así es, justamente, pero yo siempre insisto eso porque los exámenes siempre preguntan. Ahora que ya con Areme, como he dicho también mis alumnos que tengo en la práctica, ya puesto como requisito para ser internado, tienen que ustedes aprobar el examen. Entonces, por eso que yo les hago el repaso acá, el repaso, porque es un repaso de las preguntas que más vienen, porque al final también me solicitan a mí para el banco de preguntas, que es el banco de preguntas, pues un montón son más de 1000 preguntas, en caso de las preguntas de imagen. Ahí vamos con Janet Arista, ¿ve? Janet, Sí, doctor. una pregunta, Janet. No, doctor, todo claro. Ya, muy bien. Entonces, miren, no se olviden que el examen de la tercera unidad, estoy considerando también, no se olviden su asistencia. Hay algunos, otra cosa que también quería comentar a los alumnos que me desaprueben, y pasen la voz también, ya le he dicho a la doctora Sánchez, que también les comunican a los alumnos, pero igual ustedes siempre se comunican, que los alumnos que me desaprueben 3 exámenes, ¿no? De las unidades van también a sustitutorio, ¿eh? Muchos se salvan por las notas de la práctica, pero si son igual los que están más del 30%, de la misma manera también van a ir al sustitutorio. O sea, bastante cuidado, tómenlo como una serio también el curso. Trato siempre en lo posible de darles la mejor información, a pesar también las clases son grabadas para que puedan ustedes a escucharla. Ya, muy bien, entonces no olvidarse que el examen de la tercera unidad es igual en las aulas pues, de psicología, ¿no? En el quinto piso, en el mismo orden ¿no? Le hemos ido haciendo tanto en la primera y la segunda unidad. No, el examen ¿no? es el día 21, ¿no? 21 de junio. Igual a las 12:30. Igual todavía tenemos la próxima semana, no se olviden que solamente nos quedan 2 clases. Endocrino uno que la próxima, lo vamos a hacer la próxima semana, y endocrino 2. Muy bien, entonces nos estamos viendo, pues, estimados alumnos, el próximo jueves, ¿ya? No olvidarse, siempre puntuales. Saludos, buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.